Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya terminando este año y empezando el 2024. Vamos a hacer hoy día la segunda parte del caso del Baltimore. La primera parte vimos un poco los orígenes, la génesis, cómo llegamos a esto. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso con una línea de tiempo que estamos viendo en pantalla, que dice que en 1823 parte la doctrina Monroe, 1843 Chile toma posesión del estrecho de Magallanes, 48 parte la fiebre del oro en California, el 49 se crea la Panama Railway Company, importante, 50, en 1850 Estados Unidos se anexa California, también ese mismo año comienza la construcción del ferrocarril por Panamá, en 1855 se inaugura el ferrocarril, en el 61 comienza la Guerra Civil Norteamericana hasta 1864 y el 63, ¿no es cierto?, ante esta debilidad norteamericana aparece por nuestras costas la flota española en una misión científica que se transforma en otra cosa. El 65 estalla la guerra contra España hasta 1866. 1879 parte la Guerra del Pacífico. También ese mismo año se crea la Compañía Universal du Canal Interoceanique de Panamá, cuyo gestor fue Ferdinand de Lesseps, mismo del gestor del Canal de Suez. En 1880, plena Guerra Pacífico, está la conferencia de Arica a bordo de la fragata norteamericana La Caguana. El 81, de Lesseps empieza la construcción del canal en Panamá. Ese mismo año es nombrado como secretario de Estado el señor James Blaine, nuestro viejo conocido James Blaine. Y ese mismo año Blaine desea forzar una paz entre Perú y Chile con la audiencia y el visto bueno de Estados Unidos, pero además siendo él junto con Francisco García Calderón un negocio personal en el puerto de Chimbote. En 1884 es el fin de la Guerra del Pacífico y comienza el dominio de Chile por las costas del Pacífico, tanto sudamericano y un poquito más hacia el norte. Hecho este resumen, vamos a comenzar el capítulo con la frase "el creciente poder de la República de Chile". La frase pertenece al señor Albert G. Browne y es producto de una presentación que este señor Browne hizo a los miembros de la Sociedad Americana de Geografía el 25 de febrero de 1884, que está publicada en la revista de dicha sociedad, y hay que decir que el señor Browne estaba muy bien informado de lo que estaba pasando y lo que había pasado en Chile y en Perú con la Guerra del Pacífico. Bueno, en parte de esta presentación el señor Browne dice lo siguiente, comillas: Chile, si le place, puede dominar las costas del Pacífico de los Estados Unidos. Cualquiera de sus 3 acorazados puede echar a pique a todos los buques de madera de nuestra miserable marina. Cierro comillas. Luego agrega, comillas de nuevo: deseo llevar su atención a la vergonzosa condición de nuestras defensas en el Pacífico. El general William B. Franklin, distinguido soldado de nuestra guerra civil y cuya autoridad no será cuestionada, ha hecho una advertencia pública y una crítica a nuestra defensa nacional, diciendo que no existe ninguna ciudad costera de los Estados Unidos que no caería bajo un solo buque acorazado hostil y que después de recibir la contribución, se entiende contribución de guerra, podría ser destruida por el bombardeo naval y luego el agresor podría silenciosamente navegar hacia alta mar sin peligro de ser ofendido por algún fuerte o buque de los Estados Unidos. En hostilidades, Chile y ellos podrían avanzar por el mar para atacar California y Oregon, con una armada que tiene 3 acorazados a la cabeza, 2 de los cuales son de primera categoría según el estándar de calificación para tales buques, y cualquiera de los 3 es más que nuestro escuadrón del Pacífico. Cierro comillas. Por último, el señor Browne dice lo siguiente, comillas: como una autoridad francesa competente, el teniente León ha observado recientemente una carta dirigida a la Revue Maritime diciendo que Chile posee una armada tal que en adelante debe entrar en los cálculos de cualquier nación que tenga intención de emprender una guerra por mar. Y ellos se están preparando con sus excedentes de ingresos para comprar más acorazados y reforzar su fuerza naval, al mismo tiempo que están mejorando el puerto de Valparaíso con el propósito de superar al Callao, convirtiéndolo en el emporio del Pacífico Sur, como lo es San Francisco en el norte. Cierra comillas. A ver,
Claramente nos damos cuenta que en los Estados Unidos existía un temor bastante fundado, que este pequeño país allá al sur llamado Chile podía ejercer medidas de fuerza por toda la costa norteamericana del Pacífico. Se está hablando de California, Oregon y Washington. Y lo que es peor para los intereses norteamericanos, nuestro país controlaba el estratégico estrecho de Magallanes. Una situación bastante incómoda para una potencia que se quería desarrollar como tal. Bueno, en marzo de 1885, el gobierno de la Gran Colombia tuvo que disminuir su presencia militar en Panamá, ya que tenía un levantamiento interno en Cartagena. Y esto debilita su situación política en Panamá, que fue aprovechada por el líder separatista Rafael Aispurú para hacerse del poder en Panamá y declarar una pseudo república independiente. Estados Unidos rápidamente, sabedor de lo que iba a pasar, envió 2 de sus buques de guerra para proteger los, comillas, intereses norteamericanos en la zona y con el claro propósito de incentivar la independencia de Panamá de Colombia. Y de esta manera dar por terminado de una vez por todas el contrato entre el SEPS y el gobierno colombiano, contrato que ya lo tenía bien complicado. Estados Unidos no quería tener a los franceses metidos ahí en Panamá. Bueno, así las cosas, el 7 de abril el USS Shenandoah llegó a Ciudad de Panamá. 3 días más tarde, es decir, el 10, el USS Galena aparece por la ciudad de Colón, por el lado del Atlántico. Y el 27 una fuerza de marines norteamericanos desembarcó en el puerto de Panamá con la orden de hacer frente a los rebeldes que habían tomado la ciudad y se provocaron algunos desmanes y algunos tiroteos y algunas cosas. En fin, como fuera, los marines dominan toda la situación y toman el control de la ciudad y aquí insisto, para proteger los intereses norteamericanos. Como nuestro país veía con preocupación la constante injerencia de Estados Unidos en Panamá y su intención de crear esta república independiente, envía el 10 de abril desde Valparaíso al crucero Esmeralda, cuyo comandante, el contraalmirante Juan Esteban López Lermanda, llevaba unas instrucciones muy claras y precisas, comillas, detener por cualquier medio una eventual anexión de Panamá por parte de los Estados Unidos. O sea, cierro comillas, perdón. Aquí era evitar de que Estados Unidos se anexase Panamá como un estado más a la Unión. No que fuese independiente, sino que Estados Unidos se lo anexase a la Unión de Estados Norteamericanos. El Esmeralda llegó a Panamá el 28 de abril, cuando la situación ya estaba en calma. Las tropas colombianas habían llegado desde Buenaventura y los marines se habían reembarcado. Por aquí, detengámonos un momento y analicemos qué tipo de navíos estaban enfrentados en esta oportunidad. Aquí vemos una foto del crucero Esmeralda y fotos del Shenandoah y del Galena. Y claramente son navíos de 2 generaciones totalmente distintas. Es más, en las memorias de Juan Esteban López, él dice que invitó a los oficiales de la Marina Norteamericana a que visitaran el Esmeralda. Es decir, vengan a ver lo que tenemos y ustedes no tienen. Un poco fue esa la intención. Bueno, pero esta parada de carros a los norteamericanos, la verdad es que nos va a costar bastante caro. A ver, solo para cerrar Panamá, para que no se quede ahí dando vueltas en el aire. En 1888 la empresa francesa que construía el canal de Panamá se quedó sin dinero para seguir adelante y por tanto se declaran quiebra en 1889. El ingeniero en jefe de la empresa, el señor Philippe Jean Bonneau, que había quedado a cargo de la misma para liquidarla, se fue a Estados Unidos y logró convencer a los norteamericanos de que siguieran con la obra, incluso llegando a entusiasmar al Congreso de los Estados Unidos para que pusiese los fondos necesarios para seguir adelante con la obra. Pero los norteamericanos tenían el problema de que Panamá era parte de Colombia. ¿Ok? El 3 de noviembre de 1903, me salté un poquito adelante en el tiempo, Panamá declara su independencia. El 3 de noviembre declara su independencia de Colombia, convirtiéndose en un estado soberano, una república de por sí. El 6, 3 días después, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Panamá mediante un telegrama enviado por el secretario de Estado John Milton Hayes. El nuevo gobierno de Panamá nombra como ministro plenipotenciario de Panamá en Estados Unidos, adivinen, a Philippe Jean Bonneau,
Y el 18 de ese mes, o sea, 15 días después de la independencia de Panamá, se firma el tratado entre Bunó y Hayes, en cual la República de Panamá le entregaba a los Estados Unidos a perpetuidad los bordes del canal, de la zona del canal de Panamá, para que ellos lo construyesen y lo explotasen a cambio de $10 millones. O sea, la zona del canal que ya sabemos, más el ferrocarril, quedaba bajo la égida norteamericana. Después fue devuelta por Jimmy Carter, pero es una historia aparte. Volvamos a 1886, cuando Chile todavía dominaba las costas sudamericanas sin rival alguno. O sea, no había ninguna potencia que pudiese hacernos frente a nuestra flota. Y al mismo tiempo, también hay que decir, Estados Unidos, bien calladito, estaba comprometido en un programa de construcción naval de proporciones gigantescas, porque ellos obviamente sabían de la amenaza chilena, y no podían soportarla. ¿Okay? Bueno, otro aspecto importante. El 9 de septiembre de 1888, el capitán chileno de la Armada, por supuesto, Policarpo Toro, y el representante del pueblo Rapa Nui, Atamu Takena, firman el tratado que incorpora a Isla de Pascua o Rapa Nui a la República de Chile. Esto es importante porque con esta nueva posición estratégica en el medio del Pacífico, Chile se proyectaba geopolíticamente hacia Australia y hacia Asia. Importante tener en cuenta. 4 de marzo de 1889 asume Benjamin Harrison como nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Y el 9 de ese mes designa como secretario de Estado de nuevo al señor James Blaine, que nos sale hasta la sopa a esta altura. 2 años después, en enero del 81, estalla la guerra civil en Chile, o la revolución del año 91, como ustedes quieran ponerle, guerra que ya ha sido cubierta en sus campañas con varios videos que están disponibles en este canal. Si les interesa lo pueden ver, están ahí. Y entre medio de esta trifulca nacional, agentes de las fuerzas del Congreso chileno compraron en la ciudad de Nueva York una partida de 5.000 rifles Remington más su respectiva munición, que debía ser enviado a Los Ángeles, o sea, atravesar todo Estados Unidos, para ser embarcados en la goleta Robert E. Minnie, que luego zarparía del puerto de Los Ángeles a encontrarse en algún lugar del Pacífico con el transporte chileno Itata. ¿Okay? Estados Unidos se entera de la operación, como ya vimos en otro video, y el Itata es capturado, o sea, el Itata es mandado a perseguir, se logra fugar, se logra meter. Sus perseguidores eran el USS Charleston, y el USS San Francisco y el USS Baltimore. ¿Ya? Como les digo, el Itata se logra escabullir y llega a Iquique el 3 de junio de 1891, bien digo, y el gobierno norteamericano presionó de tal forma a la Junta de Gobierno de Congreso que el Itata tiene que ser devuelto a Estados Unidos con su cargamento, escoltado por el USS Charleston y por el USS San Francisco, que anda el Baltimore merodeando por aquí, por las costas de la zona. Nuestra guerra civil llega a final del 31 de agosto del 91, 19 de septiembre se suicida José Manuel Balmaceda, y poco a poco el país vuelve a entrar en estas calma post-tormenta, que son siempre complicadas, pero se intenta encontrar una senda de paz y de crecimiento en Chile. El 16 de octubre de ese año, o sea, poquitos días después, un mes y medio después del final de la guerra, el Baltimore estaba anclado en Valparaíso, y el comandante de ese buque, el capitán de navío Winfield Shelley, le da permiso a más o menos 110 marineros norteamericanos de los 383 que completaban la dotación del buque para que bajaran a tierra a divertirse. A eso de las 6 de la tarde, un grupo de marinos norteamericanos que ya venían bastante pasados de trago, ¿no es cierto?, ingresaron al bar True Blue. Hay escritos que me hablan de un bar, otros que me hablan de un prostíbulo. A lo mejor era un bar y prostíbulo, no sé, pero era un tugurio ahí en Valparaíso, donde se encontraron con un grupo, estos marineros norteamericanos se encontraron con un grupo de chilenos
Básicamente obreros y el llamado Choro del Puerto. El Choro del Puerto en sí es un personaje súper especial, súper entretenido. Choro del Puerto. Y por lo que se sabe, uno de los norteamericanos en su borrachera escupió una foto del capitán Arturo Prat y quedó la tole. Ahí se armó una pelea de aquellas, así tipo las que hemos visto en las películas del oeste norteamericano, con mesas, sillas, todo roto, salen en la calle, se empiezan a pelear en la calle. Y como resultado, los norteamericanos sacaron la peor parte, con 2 muertos, el contramaestre Riggins y el minero Trumbull, más 18 heridos de diversa consideración. Un poquito más grave, van muchos contusos y un montón de gallos que tienen que haber quedado con los ojos en tinta. Bueno, tanto la justicia chilena como el comandante del Baltimore abrieron sendas investigaciones por el caso y llegando a resultados completas y totalmente distintos, ¿no es cierto? La investigación judicial chilena confirmó que fue una vulgar pelea de taberna, de borracho, y los resultados fueron entregados al gobierno de Estados Unidos, el cual no aceptó porque, según la investigación norteamericana, la pelea había sido iniciada por los chilenos hacia los norteamericanos y no al revés, como se dice que fue. Bueno, esto obviamente logra que la tensión entre Chile y Estados Unidos empiece a aumentar, ¿ya? Estados Unidos de nuevo ve este problemita que lo agranda, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Y empiezan a hacer una serie de gestiones con el fin de poder aplacar o opacar o ponernos la pata encima, como se diría en buen chileno. Bueno, en diciembre el Baltimore zarpa de Valparaíso con destino a Callao para juntarse con el Boston y con el Charleston. Mientras tanto, por el lado del Atlántico, una fuerza de 5 buques se desplaza desde el Caribe hacia Montevideo. Ya vamos a ver cuáles son. El 8 de diciembre, el presidente Harrison entregó el mensaje anual, tradicional discurso del Estado de la Nación al Congreso de los Estados Unidos, y se refiere en términos muy duros y bastante exagerados y tergiversados al incidente de los marinos del Baltimore en Valparaíso. Con eso logra vender esta idea a los políticos norteamericanos de que algo muy grave había pasado en Valparaíso. En enero de 1892, un funcionario del gobierno británico se comunicó con el embajador de Chile en Londres, Agustín Ross Edwards, para comunicarle que tenía mensaje, que su servicio de inteligencia había detectado que si Chile no se disculpaba oficialmente con Estados Unidos por el incidente, Estados Unidos le declararía la guerra a Chile, tomando Antofagasta y sus salitreras como parte de una indemnización. Y además le dijo algo súper importante: ninguna potencia europea iba a prestarle ayuda a Chile, ¿ya? Eso quedó clarito, y por tanto nuestro país quedaba solo frente al gigante norteamericano. El 23 de ese mes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el canciller chileno Luis Pereira Cotapo, recibió un ultimátum de Estados Unidos redactado por el mismísimo James Blaine, en el que indicaba que el ataque había sido no contra los marinos norteamericanos, sino que contra Estados Unidos. O sea, ¿cómo tergiversaron esta cuestión? ¿Cómo la dieron vuelta? ¿Cómo la agrandaron? Y que si, comillas, Chile no se retractaba pronta y satisfactoriamente, los Estados Unidos romperían relaciones diplomáticas con Chile. O sea, la amenaza estaba implícita. La amenaza estaba implícita. Era claro de que si Chile no se disculpaba, decíamos, nanay, los Estados Unidos no iban a declarar la guerra. Ahora bien, aquí entramos en un tema militar que es más entretenido que la parte política. También entretenida, pero esta es más entretenida. Las flotas enfrentadas. Estados Unidos tenía en el Callao 3 buques, como dijimos: el Boston, el Charleston y el Baltimore. Estamos viendo fotos, buques ya de una generación actual, no era de la generación antigua. Y navegando hacia el sur del continente, al San Francisco, al Chicago, al Atlanta, al Yorktown y al Bennington. Entonces, los dos últimos, unas cañoneras más bien pequeñas, pero una fuerza considerable. Además, y esto es re importante, la flota norteamericana que venía por el lado del Atlántico tenía el apoyo de Argentina. El ministro argentino le había dado el permiso, la anuencia, para que la flota se reabasteciese en cualquier puerto argentino, tanto de carbón como de alimentos. Hay otros escritos que indican que
también se le habría dado permiso para que tropas norteamericanas avanzasen por el territorio argentino hacia Chile. Tengo algunas dudas porque, ya lo voy a ver por qué, pero es importante señalar que Argentina le dio apoyo a la flota norteamericana. El problema mayor para Chile era que el acorazado Capitán Prat y el crucero Presidente Pinto, que habían sido mandados a construir a Francia, todavía no estaban listos y por tanto no habían llegado, sobre todo el Prat, que era el más importante, el más grande. Por tanto, la Armada chilena en ese minuto se reducía al crucero Esmeralda, bien digo, al blindado Cochrane, al Huáscar y al crucero Errázuriz y los dos cazatorpederos Lynch y Condor. O sea, si bien no era una fuerza pequeña, una fuerza importante, pero el ataque venía por el norte, con los 3 buques que venían desde Callao hacia el sur, y por el sur los que iban a pasar por el estrecho. O sea, iba a ser el jamón del sándwich. Y la fuerza no se podían dividir, pues si se dividía la fuerza chilena, pues perdía consistencia, perdía importancia y podía ser vencida fácilmente. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde mandábamos nuestros buques? ¿Por el norte o por el sur? Bueno, así las cosas, el presidente Montt, que era marino y sabía lo que sabía de estrategia, por supuesto, resolvió ceder ante la presión norteamericana, porque en esas condiciones no nos podíamos enfrentar, sobre todo si nos faltaban 2 buques importantes, y dejar que la Corte de Estados Unidos investigase el caso de lo que había pasado por Valparaíso, cosa que el resultado es obvio lo que iba a suceder. Y a la larga se ofrecieron las excusas correspondientes y se les pagaron a cada una de las familias de los marineros muertos la cifra de $75.000 norteamericanos. O sea, tuvimos que nosotros bajar el moño y decir, ¿sabe qué más, señor Estados Unidos? Usted tiene razón, nosotros estábamos equivocados y ya perdonen y le vamos a pagar $75.000. Ok. Yo personalmente pienso que el señor Blaine se tiene que haber sobado las manos y tiene que haber estado muy feliz al ver que al fin había tenido una victoria diplomática contra Chile. Y había fracasado en la guerra del Pacífico, había fracasado en situaciones anteriores y ahora recién tenía una victoria media pírrica, si ustedes quieren, pero una victoria al fin y al cabo que lo tiene que haber llenado de orgullo y satisfacción. Pero, amigos míos, la pregunta es otra. ¿Por qué Estados Unidos reaccionó de una forma tan desproporcionada a lo que fue una pelea entre borrachos? Fue una vulgar pelea cantina, y los Estados Unidos nos amenazan con declarar la guerra porque había sido una afrenta contra Estados Unidos. O sea, ¿por qué esa reacción tan desproporcionada de los norteamericanos respecto a algo que fue... ¿Qué quieren que les diga? Una cosa menor. Bueno, la verdad es que hay varias respuestas, no es una sola. La primera es la ratificación de las teorías del capitán Alfred Mahan en relación a que Estados Unidos debía tener un poder naval tal que pudiese opacar a cualquier otro. O sea, la construcción naval, de acuerdo a las teorías de Mahan, que se aplican hasta el día de hoy, tenía que ser que la potencia naval norteamericana era dominante, partamos por América y después por el resto del mundo como es hoy día. Luego está el control de las áreas que según el señor Blaine eran, y lo voy a citar a él, en una entrevista que salió en 1882 en el New York Times, que dijo literalmente en áreas que legítimamente le pertenecen a los Estados Unidos. Bien, o sea, si Chile, Argentina, Perú, Ecuador le pertenecen a los Estados Unidos en forma legítima, yo no sé de dónde sale de dónde es legítimo. No tengo idea. Y por último, es una clara advertencia a las potencias europeas que no se metan. Aquí América, doctrina Monroe, América para los americanos. Le hace América para los norteamericanos. Y que las potencias europeas se mantengan afuera. Francia ya no estaba en Panamá. Obviamente el comercio que había con el salitre, que era principalmente con Inglaterra, porque ahí se transaba el salitre, también fue un poquito opacado. Bueno, y obviamente este triunfo norteamericano, dio pie a que se declarase poquitos años después, en 1898, la guerra de independencia de Cuba,
producto de un incidente, es bastante raro, con el USS Maine, que explota y se hunde en la bahía de La Habana por un teórico atentado contra el buque norteamericano, y que da pie, ¿no es cierto?, para que Estados Unidos invada la isla de Cuba, se logre la independencia de Cuba de la corona española, y rápidamente ese mismo año caen bajo la tutela de los Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y Guam. O sea, vemos cómo esta teoría de Mayhem, de una fuerza grande, ¿no es cierto?, un poco copia a lo que fue el gran imperio británico de los siglos XVIII y parte del XIX, esta cosa grandota, empieza a tomar forma a partir, ¿no es cierto?, de estas invasiones. Y por supuesto tengo que agregar, tengo que mencionar la intervención en México de 1914, que Estados Unidos invadió México, Haití en 1915, República Dominicana en 1916, y suma y sigue. Bueno, para nuestro país fue una vuelta en la realidad, una cable a tierra, una caída, un despertar, como ustedes quieran ponerle, pero claramente después de ser los vencedores en la Guerra del Pacífico, caímos en la Guerra Civil, que no hay, en la Guerra Civil no hay vencedores, solo vencidos. Y a partir de 1892, a pesar de que nuestra flota iba a ser cada vez más grande, llegando a ser la séptima flota más grande del mundo, fue el ocaso del control geopolítico de Chile por las costas del Pacífico, y siempre al final quedamos subyugados al poder y las decisiones y el temperamento de los Estados Unidos. Por la otra punta también hay que decir que Chile es un país pequeñito, país que no sumábamos 3 millones de habitantes, un país que no tenía astillero para construir buques. Obviamente a la larga no le iba a poder hacer frente a un país que ya tenía cerca de 90 millones de habitantes, que es un territorio enorme, que tenía astillero en sus dos costas y que estaba en un proceso de expansión sumamente importante y con una visión geopolítica muy grande, que los gringos lo han tenido siempre, perdón por la expresión gringo, que los norteamericanos la han tenido siempre. Por tanto, hay que llorar un poco sobre la leche derramada, pero también sacar conclusiones. Y las conclusiones es la siguiente: un país tan pequeño como el nuestro no se podía enfrentar bajo ningún punto de vista a una potencia tan grande como ya era Estados Unidos en la época, sobre todo que cuando nos enfrentamos, Estados Unidos se recogió, en Panamá en el año 85 Estados Unidos se recogió y dijo, ok, momentito, aguantemos unos cuantos añitos, nosotros vamos a hacer nuestra propia fuerza naval, ustedes aguántense. Y cuando ellos tuvieron su fuerza naval lo suficientemente grande, nos aplastaron de una forma bastante ridícula, pero tuvimos que bajar el moño. Así que con eso terminamos el incidente del Blaine. Y nada, vamos a seguir con otros temas súper interesantes ya el próximo año. Amigos míos, pásenlo muy bien en estas fiestas de fin de año. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y nada, nos vemos el próximo, una nueva entrega de... Ahí veremos. Eso, chao, que estén muy bien.